Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los signos vitales y sus características. ¿Qué entendemos por signos vitales? Bueno, sabemos que los signos vitales son indicadores del estado de salud de toda persona. También se puede decir que son indicadores del estado de equilibrio en un organismo. Los signos vitales también nos indican un signo de alarma o que algo no está bien cuando hay una alteración en ellos. Por eso es importante saber los valores normales y sus características. Vamos a empezar a decir cuáles son estos signos vitales. Tenemos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la temperatura. Esos son los 5 signos vitales que debemos tener en cuenta. Vamos a empezar hablando sobre la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, sabemos que el corazón tiene un movimiento de contracción y dilatación. Ese movimiento de bombeo permite distribuir toda la sangre a través de los vasos sanguíneos. Entonces, ese movimiento de contracción y dilatación lo vamos a considerar como el pulso y el ciclo, que es por minuto para detectar el pulso en el paciente. Entonces, vamos a ver que los valores normales sobre la frecuencia cardíaca o pulsaciones son de 60 a 80 por minuto. Ese movimiento de contracción y dilatación es lo que vamos a palpar en diferentes zonas donde vamos a ubicar las pulsaciones. Tenemos en la zona temporal, tenemos la zona carótida, el pulso carótido, al lado de la tráquea. También tenemos el pulso braquial o humeral. También tenemos el pulso ulnar. También tenemos ulnar o cubital. Y también tenemos el pulso radial. También tenemos el pulso femoral. Tenemos el pulso popliteo detrás de la rodilla. También tenemos el pulso tibial y pedial. Esas son las zonas donde ubicaremos el pulso. Debemos tener en cuenta que vamos a utilizar estos dos dedos, el índice y el medio, para poder palpar el pulso. En este caso, yo estoy palpando el pulso radial. Y voy a usar mi reloj como instrumento también, ¿no? Para poder medirlo, contarlo por un minuto, esas pulsaciones. Recuerden no tomar el pulso con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene sus propias pulsaciones. Los valores normales, como hemos dicho, son de 60 a 80 por minuto. Pero cuando hablamos de alteraciones, decimos lo siguiente, que si el pulso o las pulsaciones detectamos que son menores de 60, estamos hablando de una bradicardia. Pero si notamos que las pulsaciones son mayores de 80, estamos hablando de una taquicardia. Otra cosa que debemos considerar cuando tomamos la frecuencia cardíaca es que la persona debe estar tranquila, no debe haber almorzado, ingerido alimento, no debe estar en un estado de miedo, de ansiedad o haber hecho actividad física, ¿no? Porque esto puede alterar, incrementar las pulsaciones. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora vamos a hablar sobre la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, sabemos que al respirar se produce un intercambio de gases en los pulmones. Hablamos de intercambio de oxígeno, que es lo que inhalamos, y cuando exhalamos eliminamos el dióxido de carbono. Entonces, cuando los valores normales de la frecuencia respiratoria tenemos que son entre 12 a 20 por minuto. Lo vamos a notar cuando el paciente eleva y baja el pecho, ¿no? Inhalación, exhalación. Pero hay que tener en cuenta que no debemos decirle al paciente que le vamos a tomar la frecuencia respiratoria. Tenemos que hacerlo mientras tomamos la frecuencia cardíaca, aprovechar en tomar la frecuencia respiratoria sin decirle nada al paciente. Entre las alteraciones que tenemos en la frecuencia respiratoria, tenemos que si son respiraciones menores de 12 por minuto, estamos hablando de una bradipnea. Si notamos respiraciones más de 20 por minuto, mayores de 20 por minuto, estamos hablando de una taquipnea.
Si notamos que el paciente deja de respirar, estamos hablando de una apnea. Y si notamos dificultad en el paciente para respirar, estamos hablando de una disnea. Otro signo vital importante es la saturación de oxígeno. Sabemos que el oxígeno es el encargado de llevar los nutrientes a todo nuestro organismo, ¿no? Por eso es importante que este oxígeno esté en cantidades normales, ¿no? Para poder realizar todas las funciones, para que nuestro organismo desempeñe todas las funciones. Lo normal en el oxígeno es el valor normal de saturación de oxígeno es de 95 a 100%. Cuando notamos alteraciones, tenemos que hablamos de hipoxia cuando son valores menores de 95%, pero tenemos lo que es la hipoxia leve, que es entre 91% a 94%. Pero cuando hablamos de hipoxias más severas, estamos hablando de menos del 80% de saturación de oxígeno. ¿Y qué vamos a utilizar? Como instrumento vamos a utilizar el oxímetro, este aparatito que vamos a colocar el dedo índice en el paciente y al presionar, como es digital, nos va a detectar en unos minutos, en un tiempo corto, nos va a indicar la saturación de oxígeno y también algunos también detectan la frecuencia cardíaca. Recuerden limpiar bien este aparatito después de cada uso, interna y externamente, ¿no? Tenemos también otro signo vital importante que es la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza o tensión que ejerce la sangre a través de las paredes arteriales, ¿no? del cuerpo humano, ¿no? Entonces, tenemos que el corazón, cada vez que se contrae y dilata, hace dos movimientos. El sístole, que es de contracción, y el diástole, que es de dilatación o relajación. Entonces, ese bombeo, esa tensión va a hacer fuerza a través de las paredes arteriales, pero para eso vamos a tener que utilizar un instrumento que llamamos el tensiómetro. El tensiómetro consta de un brazalete, de unos tubulares, un manómetro, una bombilla y una válvula para graduar la salida del aire al momento de insuflar para poder escuchar la presión. Y también vamos a usar el estetoscopio, que consta de olivas que deben estar dirigidas hacia adelante para colocarlo en los oídos, el tubular, la membrana o campanilla y el diafragma y la campanilla aquí, pequeño. Y recuerden que hay que mantenerla abierta, el agujerito, para que podamos percibir, ¿no? el sonido del sístole y el diástole, ¿no? El sonido final. Generalmente lo vamos a colocar acá en la arteria humeral o braquial, donde está la pulsación braquial. Y luego vamos a usar el brazalete sobre el estetoscopio, así, y vamos a envolver el brazalete. No debe estar ni muy ajustado ni muy suelto. Recuerden que de preferencia vamos a utilizar el brazo izquierdo para tomar la presión arterial. Otro punto a recordar es que el paciente debe estar confortable, sentado, y con el brazo extendido. Podemos usar un soporte para que esté extendido. La persona no tiene que haber ingerido alimentos o haber hecho actividad física previamente a la presión, porque si no se va a alterar el resultado, ¿no? Los valores normales de la presión arterial son de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, pero también hay alteraciones y también la edad. Generalmente adultos mayores van a tener la presión un poco más alta, ¿no? Pero lo normal es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Entre las alteraciones tenemos la hipotensión, que viene a ser de 90
menos de 90 sobre 60 milímetros de mercurio. Y cuando hablamos de hipertensión, estamos hablando de una presión mayor, ¿no? De 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Y esta hipertensión también se divide en 3 grados. El primer grado viene a ser de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. El grado 2 es de 160 sobre 100 milímetros de mercurio. Y el grado 3 va a ser de mayor a 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Sobre todo se hace mención a apuntar hacia el control de la presión arterial en las gestantes, pues peligra, hay ciertas enfermedades que producen que la presión esté alta constantemente y eso puede perjudicar a la paciente y al bebé. Otro signo vital importante es la temperatura. La temperatura es el calor corporal, ¿no? de la persona, del paciente, el calor corporal. Y para eso vamos a utilizar el termómetro para tomar la temperatura. La temperatura, el valor normal es de 36.5 a 37.5. Podemos tomarlo en la zona axilar, en la zona rectal. Y ahí los valores también pueden incrementar un poco. Hablamos de febrícula cuando es de más de 37.5 la temperatura. Y hablamos de fiebre cuando es mayor de 38 grados centígrados. Y hablamos de fiebre alta a mayor de 39 grados centígrados. Y esto hay que tener en cuenta porque si la paciente tiene la temperatura más de 40 grados centígrados, puede producirse convulsiones y estas convulsiones pueden causar problemas neurológicos en la persona. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Cuando hablamos de la temperatura baja, estamos hablando de menos de 35 grados centígrados y se conoce como hipotermia. Como dijimos, usamos el termómetro. El termómetro lo tenemos en digital y también lo tenemos en mercurio. El digital es más caro, pero el termómetro de mercurio es el más económico. Y debemos recordar que antes de tomar la temperatura, el termómetro de mercurio debe ser agitado fuertemente 2 o 3 oportunidades hasta que notemos que haya bajado, ¿no? el mercurio en el termómetro. Y recordar la limpieza del termómetro, ¿no? Del bulbo hacia la parte superior antes de guardarlo. Y otro punto sobre el termómetro de mercurio es que si este termómetro se rompe, el mercurio sabemos que es una sustancia tóxica, entonces hay que tener mucho cuidado al manipular el termómetro de mercurio. Bueno, eso es todo lo que en cuanto a signos vitales. Espero que haya sido clara y hasta la próxima.